De hecho, la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. De alguna manera, lo que la Biblia nos enseña aquí es que no podemos confiarnos de ninguna manera en lo que sabemos, entendemos o somos, sino que tenemos que crear una dependencia absoluta de Dios, que tenemos que vivir cada día entendiendo lo que Dios quiere hacer, está haciendo con nosotros y va a ser hacia adelante. Pablo escribe a los que sufren. Pablo escribe a la iglesia perseguida. Pablo escribe a los hermanos que están en la dispersión del Ponto, del Asia, de Capadocia, es decir, la iglesia que se reúne en las catacumbas a escondidas, que muchos de ellos están siendo sacrificados por causa del evangelio, que muchos de ellos están siendo perseguidos, encarcelados por causa del evangelio. A ese nivel de personas es que Pablo le está escribiendo. Perdón, Pedro, gracias. Y Pedro les escribe para afirmarles, para enseñarles que qué hacer con la circunstancia que están viviendo. El problema de las dificultades o de las pruebas no son las pruebas en sí, porque todos vivimos situaciones difíciles. ¿Cuántos han pasado o están pasando por situaciones difíciles? Nadie está exento aquí y las vivimos, nunca faltan en nuestra vida, siempre están allí presentes. Pero escuche algo, la situación no es lo más importante. Lo más relevante no es lo que le está pasando, lo más relevante es cómo actúa usted o yo frente a lo que estamos viviendo. Y sabiduría, de alguna manera, es el conocimiento que yo puedo aplicar frente a la vida. Es lo que yo sé, pero que puedo aplicar. Es lo que yo conozco, pero que puedo hacerlo práctico. Hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Y la sabiduría va más allá de lo que usted sabe, porque usted puede saber algo, pero no vivirlo, no practicarlo. Y hay algo que va a poner de alguna manera a prueba lo que usted sabe, y son las dificultades, los problemas, las circunstancias de la vida, que van a poner, de alguna manera, van a saber o a mostrar realmente lo que usted es, o lo que usted tiene, o lo que usted cree saber o entender. Y nosotros tenemos que entender que el dolor y la dificultad llegan a nuestra vida, y cuando llega esa situación tenemos que pedir sabiduría. Hay un texto que está en el libro anterior, en Santiago, en el capítulo 1, y habla de la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? La sabiduría que viene de Dios. Y también está enlazando el tema de las pruebas con la sabiduría. Parece que los discípulos están bien formados. Yo le hago una pregunta: ¿cómo se siente usted frente a su caminar con Dios? ¿Cómo está usted aquí esta mañana? ¿Es usted alguien que está bien fundamentado? ¿O solo es alguien que le gusta la iglesia, viene a ella porque le parece agradable, pero no tiene fundamento? La sabiduría es lo que usted toma para aplicar su fe. No es lo que usted tiene en la mente, es lo que usted utiliza como herramienta de Dios para que su fe sea viva y real. No para que sea una fe teórica, una fe de momento, de emoción, del domingo en la mañana en la iglesia, pero el resto de la semana estoy disperso, no aplico, no vivo, no practico lo que sé de la palabra.
Y por eso Santiago dice en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí está hablando de pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Diga el que está a su lado, paciencia, hermano. ¿Cuántos necesitan paciencia aquí? Todos necesitamos mucha paciencia. Esta semana fuimos de paseo con Yolanda y su padre. El señor tiene... ¿Dónde está Yolanda? Su padre tiene 80 años. Ahí está don Alfredo. Bienvenido, don Alfredo. Él es del Huila y canta canciones huilenses muy lindas. Y escuche algo, él decía algo interesante, decía, en la vida se necesita paciencia. Y dijo algo que me pareció supremamente interesante. Y dijo, y la paciencia tiene que ir acompañada de la humildad. Interesante. Él dijo, porque el que no es humilde no es paciente. Y eso es bíblico totalmente. Porque Dios tiene que humillarnos. Y el que se humilla será exaltado. El orgulloso, el autosuficiente, el prepotente no es paciente. Y usted va a encontrar la gente peleando en una fila, peleando con una persona en un banco porque no lo atienden. Es su soberbia. Paciencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y me llama la atención el verso 5, póngalo allí, porque luego va más allá, porque no solo es paciencia, sino saber qué hacer en la paciencia. Y la paciencia necesita un ingrediente más, y es la sabiduría, que es cómo actuar en el tiempo de la paciencia. Que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada. Entonces allí está la fe siendo probada, la fe siendo procesada frente a esto, y luego empieza, pero luego el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? ¿Por qué pasa a otro aspecto mayor? En la primera parte está hablando de la prueba. Diga conmigo, la prueba. Pero luego, si se avanza, si se sigue leyendo, luego se habla de la tentación. ¿Por qué se pasa a la tentación? Porque, escuche, y voy a decirle esto con realidad y con verdad. La prueba en su vida y en la mía llegará un momento en que se puede convertir en una tentación. Nadie dijo amén. Pastor, ¿cómo así? Es cierto. La prueba se convertirá en una tentación, porque la prueba te va a seducir, te va a poner bajo presión para poner tus fundamentos en jaque si no te estás listo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, el versículo 12, porque cuando haya resistido la prueba, entonces ahí está tentación y prueba conjugada, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuándo una prueba se convierte en tentación? Cuando la prueba empieza a seducir tus fundamentos espirituales.
hay un problema. Hay gente que en la prueba empieza a ceder lo que conoce y entiende de Dios. Por eso los apóstoles nos alertan de que esa prueba no se puede convertir en un motivo para destrucción espiritual, sino que tienen que convertirse en un detonante para avanzar en la vida espiritual. Usted tiene dos opciones frente a la prueba o frente a estas situaciones. Podemos ser guiados por el Señor si le hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la decisión correcta de acuerdo a las dificultades que estoy enfrentando en el pasado? ¿Qué debo hacer frente a lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo sensato? No lo humano, no lo natural, no lo egoísta. ¿Qué es lo adecuado frente a la visión y a lo que estoy pasando? La prueba te impulsará a tomar decisiones que podrán ser correctas o incorrectas de acuerdo a las circunstancias del presente. El problema te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. ¿Cuál es la decisión correcta de acuerdo a mis metas y sueños para el futuro? ¿Será que lo que voy a hacer me proyecta o me estanca? ¿O me deja o me hace retroceder? Son preguntas. ¿Qué es lo que el Señor desea? ¿Qué haría Jesús frente a lo que estoy viviendo? ¿Qué haría el Señor frente a esta situación? ¿Qué es lo bíblico? ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo adecuado? Cuando la situación es difícil, somos tentados a huir, a escapar, en vez de buscar la dirección del Señor. ¿Cuál es su voluntad? La prueba no intenta alejarte del plan de Dios, más bien acercarte al proyecto de Dios y a la voluntad de Dios mientras enfrentas las circunstancias. Y necesitamos sabiduría. Diga conmigo, sabiduría, para discernir. El discernimiento es algo que a veces no tenemos desarrollado en nuestra vida espiritual. Y el discernimiento tiene que ver con aquello que puedo ver que otros no ven o no entienden. El discernimiento espiritual es el que nos puede dar la capacidad de saber de dónde está, por qué está pasando esto. Hay gente muy insensata que siempre está mirando los problemas alrededor de los demás. Y realmente esta situación tiene un origen. Muchas de ellas, dificultades, vienen de parte de Dios. Dios interviene, pero Dios es fiel y verdadero. ¿Cuántos lo creen? Dios pone su mano a veces. Dios se vuelve a veces en nuestro rival, que puede pelear contra nosotros, puede parársenos en medio, puede de alguna manera perseguirnos, porque Dios tiene un plan con nosotros. Pero también de Satanás. Ahora Satanás no opera sin el permiso de Dios. Por eso no podemos sublimar la obra del diablo. No la podemos tampoco ignorar, porque no es ninguna de las dos cosas. Ni ignorarlas. No, el diablo no existe, el diablo no existe, el diablo no existe. No. Él existe. Es un poder activo, maligno, que está en la tierra y que influencia a los seres humanos y aún persigue a los hijos de Dios. Pero tampoco lo podemos engrandecer pensando que Él hace y deshace como quiere. No, realmente la obra del diablo está regulada, controlada, soberanamente dirigida por el Dios de los cielos. Y cuando Dios permite que Él ataque,
es para que usted y yo nos levantemos en la autoridad de Dios. Amén. En ocasiones, muchas veces es consecuencias de nuestras malas decisiones, y debemos tener la capacidad de discernir de dónde viene. ¿Por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Si soy yo, necesito arrepentirme, pedir perdón, cambiar actitud. Si es el diablo, necesito reprenderlo en el nombre de Jesús. Y si es Dios, le voy a decir qué tiene que hacer. Quédese callado, no más, y espere que Él es el jefe. Amén. Eso dice Lamentaciones. Cuando el hombre siente que Dios le pone un yugo, dice: siéntese y cállese. ¿Alguna vez su papá le dijo eso? ¿A cuánto le dijo eso su papá alguna vez? Se sienta ahí y se queda callado. ¿Y usted qué tuvo que hacer? Obedecer. ¿Sí o no? Pues a veces con Dios toca así, porque Él es Dios. Amén. Nada llega a la vida de los hijos de Dios sin que Él soberanamente lo permita. Lo que quiero decirles es algo: todas nuestras vidas están en las manos del Señor. No hay nada en su vida ni en la mía que no esté en las manos de Dios. Necesitamos sabiduría para entender qué es lo que quiere Dios. Primero, de dónde se origina. Luego, qué es lo que Dios está buscando. Si no podemos entender el propósito de Dios con nuestras dificultades, podemos entrar en confusión. ¿Y sabe algo? Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Cuando usted se sienta confundido, su confusión tiene naturaleza humana o demoníaca, pero la confusión a los hijos de Dios no es la forma de vida. Dios quiere darte el panorama claro, el entendimiento de lo que está pasando. Ahora, usted dirá: no lo entiendo, pero lo discierno que Dios está detrás de todo este asunto. No sé para dónde va Dios, pero yo voy detrás de Él. Solo la veremos como algo, si vemos las pruebas sin entenderlas o los propósitos, veremos esto como algo negativo, como eventos sin sentido que no tienen ninguna conexión con Dios. ¿Cuánta gente hemos visto renegando? ¿Cuánta gente hemos visto retando a Dios? Ay, Señor, si no me sacas de esta, pues analizaremos el asunto de la relación contigo. ¿Sabe algo? Hay gente que no entiende qué conexión tiene la obra de Dios con lo que les está pasando. No lo pueden conectar, porque les parece tan absurdo lo que les pueda estar pasando que no pueden conectar su situación con lo que están viviendo. No comprenderemos los caminos del Señor y como resultado sentiremos que nuestro dolor no tiene sentido. Ay, pastor, a mí me tocaron las peores de la vida. Nos perderemos bendiciones que tal vez no esperamos o aprendimos a esperar. Nos sentiremos derrotados, sin esperanza y sin consuelo alguno. Los hijos de Dios nunca están derrotados. ¿Cuántos creen eso? Nunca están derrotados. Nunca. Nos sentiremos decepcionados como resultado de nuestra incapacidad para resolver situaciones difíciles. La decepción es un enemigo grande en los creyentes. De hecho, los discípulos la vivieron, y solo hasta que Jesús les abrió los ojos
lo pudieron entender. El camino a Emaús es una de las historias más hermosas que uno puede leer, porque cuando lees eso, hay dos discípulos que se encuentran con Jesús sin saberlo. Y si usted lee lo que el sentimiento que tienen estos hombres es decepción. ¿Alguna vez se ha decepcionado usted? ¿Y qué ha hecho con su decepción? Algunos la decepción los ha destruido. Ay, a mí me falló Julano, a mí me falló tal persona, a mí me falló esto, a mí me falló. Mire, las decepciones son parte de la vida, porque la decepción puede ser un asunto de lo que usted espera y no fue, y de alguna manera esto puede destruirnos. Los discípulos se decepcionan del llamado porque Jesús, ellos tenían una expectativa y Jesús tenía otra. Ellos esperaban ser los gobernantes, los reyes de Israel, y a Jesús lo matan en una cruz como un vil pecador, criminal. Entonces, cuando ellos comparan su proyecto o su expectativa frente a Jesús y lo ven morir en una cruz, la reacción fue decepción. Y en Emaús, en el camino de Emaús, dice, estos hombres, no era lo que esperábamos. Nosotros no esperábamos que Él muriera de esta manera. ¿Cuántas cosas usted de las cuales en su vida usted ha sido decepcionado? Pero ¿sabe algo? La decepción tiene que trabajarse, resolverlas en la presencia de Dios, porque Dios no decepciona a nadie. Las decepciones son propias de nuestras expectativas falsas, pero no de los planes y propósitos de Dios. Cuando nos vemos como víctimas de nuestras circunstancias, hay gente que siente que es víctima de todo lo que pasa en esta vida. Usted no es víctima de nadie. Amén. Usted no es víctima de nadie. Usted es lo que es porque Dios lo ha hecho, lo ha puesto donde usted está. Las circunstancias pueden hacerte ver que el problema está en otros. Ay, es que a mí me tienen mucha envidia. Ah, es que a mí la gente me ataca mucho. Ah, es que yo siempre recibo esas palabras destructivas. ¿Sabe algo? Contra los hijos de Dios no hay envidia, no hay agüero, no hay hechicero, no hay nada que le pueda destruir. Nada. Nada. Se lo aseguro. No hay nada de eso que pueda tocarlo a usted. Si fuera por eso, ya muchos estaríamos hasta en el infierno. Pero no hay decreto espiritual contra su vida que ninguno, ni hombre, ni demonio, ni ángeles, ni principados puedan decretar sobre usted, porque hay un decreto mayor que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Dios decidió bendecirle a usted. No se sienta víctima de nadie. Si usted sintió que alguien le metió una zancadilla y lo hizo tropezar, Dios está por encima de esa persona. Amén. O si no, vean el partido de Colombia el miércoles, hermanos. ¿Sí o no? Dios tiene más allá de lo que nos imaginamos. Nos sentimos controlados por otras personas, pero jamás. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente detrás de esas dificultades?
Saber de qué estás hecho, de qué material estás hecho, cuánto has crecido y cuánto fundamento tiene. La fe verdadera en una prueba no se destruye, se afina. ¿Me está escuchando?